Buenos días. Le damos la bienvenida al 12º Encuentro Online para Contadores. Mi nombre es Pablo D'Alessandro, soy profesor de la materia Auditoría 1 en la Universidad de Palermo y voy a estar coordinando este prestigioso panel. Durante el día de hoy se va a desarrollar el tercer y último bloque del encuentro, siendo el eje temático nuevos modelos de negocio y el impacto de la tecnología. En unos minutos vamos a dar comienzo a la primera de las charlas del día, el proceso de transformación digital en las empresas, gobierno de datos y efectos fiscales en los nuevos modelos de negocio. La primera parte de la charla va a estar destinada a que los expositores hagan su presentación y una vez finalizadas las presentaciones, vamos a abrir un espacio de preguntas. Si tienen preguntas a lo largo de las exposiciones, las pueden ir dejando en el chat y una vez finalizada en la última exposición, vamos a leer alguna o todas de ellas, dependiendo del tiempo que nos quede. Para hacer una breve introducción de lo que va a ser la temática, podemos decir que la digitalización de la economía global es hoy un hecho y cada vez más notamos empresas que modifican sus modelos de negocio a través de la adopción de nuevas tecnologías. Los medios de comunicación dan cuenta actualmente de estos cambios en materia tributaria a nivel internacional. De hecho, los grupos del G7 y el G20 han decidido avanzar en la política tributaria planteada por la OCDE para gravar lo que es la economía digital. Así también como la digitalización de la economía ya es un hecho, la economía del conocimiento es la nueva industria que está cambiando el mundo. Comprende un conjunto de actividades muy diversas que se caracterizan por el uso intensivo de la tecnología y el capital humano calificado. En nuestro país, esto es una realidad, siendo que representa una oportunidad para crecer y generar empleo, motivo por el cual cuenta con un régimen de promoción que recientemente ha sido puesto en marcha y será tema del panel. Asimismo, como consecuencia de la llamada transformación digital y del desarrollo de la economía del conocimiento, se modifican no solo las regulaciones tributarias, sino que el impacto se percibe también en los modelos y procesos de negocios en las empresas, sin importar industria o sector. Uno de los dogmas que se reconoce en el ámbito de negocios actualmente es que los datos son el principal activo de las empresas. Bien, el panel de expositores que van a estar presentando a lo largo de la charla está compuesto por Ariel Jiménez, que es ingeniero en sistemas de información. En Deloitte se desempeña como socio de riesgos empresariales y servicio de riesgos de datos. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en consultoría empresarial y posee una amplia experiencia en la industria de servicios financieros, servicios públicos, medios tecnológicos y telecomunicaciones. Bien, hechas las respectivas presentaciones, vamos a comenzar con la charla. Muchas gracias. Gracias por permitirme la palabra. Gracias a todos, a la universidad, a los colegas, por permitirme compartir en este espacio algunas de las cosas que son mi métier, ¿no? Y voy a hablarles un poquito de gestión de datos y gobierno de datos, desde un punto de vista por ahí no tan técnico, sino más conceptual. Por ahí la relación de gobierno puede estar más atada a lo que es la transformación digital, todo lo que comentaba Sergio al principio de la charla, de bueno, que hoy en día existe cierta globalización, existe desmaterialización de la situación, y esto afecta a las organizaciones, los obliga a transformarse de manera interna, tiene una serie de impactos hacia adentro, especialmente en organizaciones no nativas digitales, ¿no? Las nativas digitales por ahí ya nacieron en otro contexto, pero aquellas que vienen desde una realidad donde controlaban un poco mejor toda su operación. Imagínense una pequeña empresa que atendía sus clientes en sucursal y contaba con una infraestructura propia y que cargaba los datos directamente en un sistema. Ahora tener que enfrentarse a una realidad en donde la pandemia lo obliga o lo empuja a tomar solicitudes y a realizar toda la atención al cliente a través de canales web
a través de redes sociales o a través de otros canales e integrar eso con toda su operación. Entonces, eso genera una serie de impactos que no solo son de infraestructura ni de arquitectura, sino que en especial tienen que ver con gobierno de datos. Permítanme arrancar con la definición, porque gobierno de datos es un paraguas, ¿sí? que implica un montón de aspectos. Es bastante amplia la definición y tiene diversas complejidades de acuerdo a el área de trabajo que estemos hablando. Pero una definición válida es que el gobierno de datos es un conjunto de procesos, políticas, responsabilidades, roles y actividades que permiten monitorear los datos para asegurarse que sean gestionados de forma eficiente, de acuerdo a las políticas y considerando mejores prácticas de gestión de información. Y existen algunas otras definiciones que agregan que estén alineados a la estrategia de negocio y que permitan generar un mayor valor para los datos propios, ¿no es cierto? Pero como punto de partida está bien la definición. El gobierno de datos, por otro lado, es una función que atraviesa transversalmente a las empresas. O sea, las organizaciones típicamente están estructuradas de manera funcional. O sea, todo lo que es compras, facturación, contabilidad, eso es una organización funcional. Bueno, actualmente se requiere que los datos sean gestionados de manera transversal, o sea, atravesando a todas esas divisiones u organizaciones funcionales. Y eso implica muchas veces tener que colaborar, ¿no es cierto? Que tener que gestionar datos e información de una manera que atraviese lo que llamamos silos empresariales, que son, digamos, los silos son las unidades de negocios que típicamente tenían una correlación a nivel de infraestructura porque manejaban su propio sistema, con lo cual tenían sus propias definiciones, etc. Ahora vamos a ver un poquito más de esos ejemplos. Finalmente, a nivel de gobierno de datos, existen organizaciones, ¿sí?, que generan estándares que son bastante reconocidos. Uno de los estándares más reconocidos es el de DAMA Internacional, que significa Data Management Institute, y es similar a otras organizaciones que generan estándares como el Project Management Institute, que son los modelos de referencia que después toman las organizaciones para intentar copiar algunas de las mejores prácticas o buenas prácticas, ¿sí? DAMA inclusive tiene o presenta una serie de áreas de trabajo para que ustedes vean, no para que se las memoricen, pero para que vean un poco cuando hablamos de gobierno a qué nos podemos estar refiriendo. Podemos estar refiriéndonos a cosas más tecnológicas como la arquitectura de datos, como el business intelligence, como temas de data warehouse, o a cosas más de negocios como el data quality, la administración de la gestión de la calidad, aspectos de seguridad y confidencialidad de la información, gestión de la metadata, etcétera, etcétera. O sea, gobierno de datos atraviesa cuestiones técnicas que tienen que ver con interoperabilidad de los datos y de los sistemas y de los aplicativos con cuestiones de definiciones, ¿sí?, que tiene que ver con definiciones semánticas de qué entiendo yo por determinada cuestión para el negocio, de cómo se alinea eso con la estrategia, etc. Para tratar de ejemplificar de una manera muy, muy sencilla de qué se trata gobierno, vamos a utilizar un ejemplo. Supongamos que yo tengo un grupo de trabajo de 4 alumnos que tienen, o 4 personas, cada uno tiene su celular, de diferentes marcas, uno tiene iPhone, el otro Samsung, el otro LG, Xiaomi, etc. Y yo necesito que un quinto alumno o alguien más me pueda decir, bueno, cuántas llamadas se hacen en ese grupo de trabajo, ¿sí? Esto implica que yo tenga que realizar ciertas
cierto trabajo antes de poder responder a esa consigna que parece tan fácil, ¿no es cierto? ¿Cuántas llamadas se generan en ese grupo? Está claro que todos los celulares tienen un montón de funcionalidades, pueden hacer llamadas, pero también pueden generar chat, también pueden hacer videos, también pueden conectarse a internet hoy en día, pueden hacer un montón de cosas. Por ahí me voy a enfocar más en lo que es solo la funcionalidad de hacer llamadas. Voy a dejar de lado el resto como para simplificar, pero esa consigna tiene una necesidad subyacente, o sea, yo quiero primero registrar las llamadas de ese grupo de trabajo para poder después hacer ciertas estadísticas o cierta analítica sobre ese registro de llamadas para poder después entender ciertas cuestiones ya de mayor nivel sobre, como por ejemplo, quién es el líder de ese grupo o quiénes son elementos positivos o negativos de ese grupo de trabajo. Este ejemplo bastante sencillo, intento hacerlo equivalente a las necesidades de negocio que generalmente vienen atadas a una necesidad concreta de mi negocio y que implican realizar ciertas cosas de gobierno, ¿sí? Para poder, en este ejemplo muy sencillo, de decir, bueno, ¿quién, cómo hago para registrar la llamada? Primero voy a tener que definir algunas cosas. Esta otra persona a la que yo nombro el responsable de responder esta consigna sencilla va a tener que definir qué es llamada, va a tener que definir qué es un participante del grupo, o dar ciertas definiciones para que no cualquier tipo de llamada pueda ser incluida en este registro, ¿no es cierto? Va a tener que definir si llamada es una llamada utilizando telefonía celular o también son válidas las llamadas por WhatsApp, por ejemplo. Después va a tener que bajar más a detalle para decir, bueno, si yo quiero presentar este registro de llamadas, eso va a tener que tener un formato. Yo no estoy seguro si todas esas diferentes marcas de celulares me van a permitir o van a puedo extraer la información con el mismo formato. Voy a tener que hacer cierta investigación, ¿sí? Para poder definir un modelo único de esas llamadas para poder integrar todas estas diferentes marcas en un solo registro. Y finalmente voy a tener que resolver ciertos aspectos que llamamos de integración de datos, ¿sí? Para extraer la información de cada uno de esos celulares, ¿sí? Y probablemente tenga que hacer algún cambio de formato en alguno, sobre algún campo o algo particular para poder extraer la información y normalizarla en un formato válido, ¿sí? Estas actividades que yo necesito hacer como ese responsable de, de dar estas definiciones o como el responsable de responder la consigna, fíjense que ya los agrupé de una manera que se correlacione con esos aspectos de gobiernos que vimos. O sea, hay partes que tienen que ver con la gestión de la metadata, con las definiciones, con el diccionario. Hay otra parte que tiene ya que ver con el modelado de la información. Y hay otras partes que tienen que ver con la integración. Y puedo sumar otras cosas, puedo sumar aspectos de confidencialidad de la información, de seguridad, puedo sumar definiciones respecto a dónde voy a alojar estas cosas, por lo cual tengo que meterme en áreas de almacenamiento y cosas así, ¿sí? Entonces, si traducimos esta situación a una empresa en donde cada celular sea un aplicativo, una plataforma diferente, la verdad es que se entiende fácil qué implica hacer gobierno de la información y se entiende que no nos referimos únicamente a aspectos técnicos o tecnológicos, sino también necesitamos hacer definiciones o meternos en temas más de negocios para poder trabajar en gobierno, ¿sí? A su vez, ahora que entendemos un poquito, espero, de qué se trata hacer gobierno, yo puedo, eh, digamos, analizar cada una de estas áreas de trabajo que menciono, que mencioné que están a la izquierda, en diferentes dimensiones, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar más en el pilar de lo que es las capacidades de las personas, lo que tiene que ver con la organización, con la cultura, con los roles y responsabilidades. De hecho, el gobierno de datos hoy por hoy requiere
cierta estructura dentro de las organizaciones que permitan gestionar esos datos de manera transversal, y eso requiere tener roles específicos que hagan ciertas tareas que tienen que ver con gestión de la información, ¿no es cierto? Sí, y gestión de los datos en las empresas. Tiene que ver con tecnología en cada una de esas áreas que menciono de trabajo. Puedo o no tener ciertas herramientas de soporte, y tengo que encontrar alguna forma de permitir definiciones que permitan, de alguna manera, realizar definiciones que permitan incrementar el valor que tienen los datos para mi empresas. Todo lo que es gobierno requiere de procesos, así como dije, que tiene responsables que pueden tener roles nuevos, como no sé si escucharon hablar del Chief Data Officer. Ahora vamos a dar un ejemplo. Inclusive una especie de Chief Data Officer puede ser este quinto alumno que yo decía, bueno, te doy la consigna a vos de que recolectes las llamadas, ¿sí? Un coordinador general. Y tienes otros roles establecidos por estándares y por mejores prácticas de propietario de datos, steward de datos, custodio de datos, usuario de datos, etcétera. Y todos estos roles se relacionan con una dinámica en particular a través de procesos de gobierno de datos. Algunos de los procesos que puedo mencionar para gobierno son procesos de gestión de incidentes de datos, el que me permite reconocer en una empresa o en una organización qué tengo que hacer, cómo identificar y qué tengo que hacer para escalar un incidente de gobierno de datos. Existe esta estructura que mencionamos, puede tener varios niveles. Puedo tener comités de dominios de datos, puedo tener comités generales de gobierno de datos dentro de una organización. Las organizaciones o lo que es toda la gestión del gobierno de la información típicamente se organiza en lo que llamamos dominio de datos, que son, digamos, subconjuntos o áreas de datos relacionados, ¿sí? Y que no necesariamente se traducen de manera funcional, ¿sí? Lo que se intenta es justamente romper los hilos organizacionales de las empresas, y entonces los datos por ahí se organizan en dominio, que uno puede decir, bueno, yo tengo dominio de datos relacionados al cliente, datos relacionados a los proveedores, datos contables, datos relacionados al abastecimiento y así, ¿sí? Y por cada uno de esos dominios existe un responsable, existe un analista o un steward, existe un responsable tecnológico, y todos esos se organizan o colaboran a través de procesos, ¿no es cierto? Procesos de gobierno pueden ser gestión de los incidentes, gestión de la calidad del dato, gestión de proyectos de datos, que generalmente se trata de cómo las organizaciones tienen que actuar cuando están trabajando en un nuevo proyecto que involucra la utilización de datos, cómo hacemos funcionar a esta nueva estructura y estos nuevos procesos de gobierno dentro de esos procesos de definición de nuevos productos, de definición de nuevos servicios, ¿sí? Tengo procesos de gestión de la demanda de datos, ¿sí? Sobre productos ya existentes, cuando necesito hacer modificaciones. Bueno, cómo intervienen esta nueva organización de gobiernos en esos requerimientos, o procesos de gestión de oportunidades de datos, que significa, bueno, está muy atado con proyectos de datos, pero significa típicamente que tenés que traer datos nuevos desde afuera, cosa que hoy es bastante común en la organización. Y después, finalmente, el pilar de lo que es el gobierno en sí a nivel de políticas y estándares, ¿sí? Y procedimientos de gestión de la información. El gobierno de datos, dependiendo de quién lo tome como responsable, también puede tener determinados flavors, ¿sí? Uno puede, al ser un tema tan amplio y tener tantas aristas y tener esta doble visión de técnico y funcional, generalmente los programas de gobierno comienzan por alguna necesidad en particular, ¿sí? Y las gestiones de gobierno suelen tener algún flavor. El Chief Data Officer generalmente es la figura responsable por llevar adelante en las organizaciones todas las actividades relacionadas a gobierno de la información, ¿sí? O gobierno de los datos. Eso significa que el Chief Data Officer muchas veces comienza por el pilar
de gobierno, definiendo ciertas políticas para la gestión de la información en las empresas y después bajando a nivel de procesos de gobierno e interactuando con áreas funcionales que ya existen, ¿sí?, en la empresa, IT, el negocio, segmentos de negocio, etcétera, etcétera, y viendo cómo se intercalan estos nuevos procesos con procesos preestablecidos. Volviendo a lo que es el framework, el flavor de la función, podemos tener Chief Data Officer que estén más orientados a la regulación, que sean como una especie de compliance data officer, especialmente en industrias que son bastante reguladas, como la industria financiera. De hecho, existen regulaciones de la industria que ya piden tener un responsable, ¿sí? Y apuntan a, sugieren a las organizaciones definir un CDO, definir un Chief Data Officer, porque requieren tener un responsable para datos. Y esto también es nuevo. Muchas veces, históricamente, las organizaciones tenían un responsable de ciclos. Bueno, tengo el responsable de compras, ¿sí?, o el responsable funcional de tal segmento, pero si uno quiere decir, bueno, ¿quién es el responsable de los datos del cliente? No suele haber en la compañía un solo responsable, porque los datos del cliente suelen estar segmentados de acuerdo al negocio al que sirven, o al canal al que sirven, o a la tecnología que soporta la gestión que se haga sobre los clientes. Bueno, por eso se incorpora esta figura de Chief Data Officer. Puede tener un flavor no de compliance, no regulatorio, sino más bien atado a lo que es la transformación digital. Entonces, muchas compañías lo que hacen hoy en día es nombrar un Chief Data Officer, pero con ciertos enunciados o ciertas consignas del negocio que él se va a ir a ocupar de resolver, así como el ejemplo que yo di, pero las empresas hoy le dicen, bueno, tenemos que lograr la omnicanalidad en 6 meses, ¿sí? Te nombro Chief Data Officer, fíjate cómo haces para lograr que toda la infraestructura subyacente y los procesos empiecen a conversar para llegar a este punto, ¿sí? Tiene que ver con transformación digital también. Algunas empresas llaman a la función de gestión de la información no Chief Data Officer, sino Chief Digital Officer, ¿sí?, o el responsable de la transformación digital, pero que tiene que lidiar con muchas de estas cuestiones, ¿sí?, para poder hacer hablar a todos esos procesos y a esas necesidades de negocio. Y tenemos también un flavor que históricamente también existió, de un Chief Data Officer más tecnológico, ¿no es cierto?, que miraba la problemática desde un punto de vista muy de tecnología, muy de interfaces entre los aplicativos, no tanto desde un punto de vista de definiciones, ¿no es cierto? También ha existido en el tiempo, también existen responsables que vienen desde el ámbito de tecnología, por su conocimiento de los datos, por su conocimiento del uso que le da la organización a los datos. Entonces suelen ser también un buen candidato para ocupar este rol, pero claro, ahora incorporando un poquito todas estas cuestiones semánticas de definiciones y de utilidad para el negocio de los datos, ¿sí? Algunos ejemplos que vimos y que tocamos, no quiero andar mucho en cada uno de estos pilares. Uno puede tener el pilar también de la innovación, o tener ese framework para lo que es la función de gobierno de datos con un marcado acento en lo que es la innovación, porque las características o el contexto del negocio requiere que exista funciones de innovación mucho más pronunciadas en las compañías. Entonces, digamos que definen un CDO con un acento muy marcado en la innovación, con lo cual él va a mirar todas estas funciones con ese prisma de ver, bueno, cómo hago para lograr que esta organización se acostumbre a tener procesos de creación e innovación sobre productos o servicios, ¿sí? Y eso me va a llevar a tener o a lidiar con esta nueva realidad
de decir, bueno, estoy en una transformación digital, en un proceso de transformación digital, necesito lograr ciertos requerimientos, ciertas definiciones de mi negocio, como eso de lograr la omnicanalidad, como eso para el ejemplo de esa pequeña empresa, de decir, necesito ahora gestionar solicitudes altas, modificaciones a mis servicios desde canales web, desde redes sociales, etcétera. También se pueden, obviamente, esto tener un impacto en lo que es todos los datos impositivos. Los datos impositivos muchas veces suelen verse inclusive como un dominio propio de datos y suelen tener un responsable, un data owner para todo lo que es el dominio de datos impositivos. Y acá hemos tocado en esta charla algunos ejemplos de la necesidad, aparte de esto que comenté, de trabajar sobre temas de gobierno de datos. Generalmente estos ejemplos que yo di son intracompañías, o sea, que es más fácil de entender cuando tengo diferentes sistemas y necesito gestionar la información de una manera transversal para sacarle el valor o para aprovechar el valor que tienen mis datos, pero también puede verse de una manera extra corporativo, o sea, a nivel de mercado. Imagínense por ahí el trabajo de gobiernos o de definiciones que tienen que hacer los fabricantes de autos autónomos si quieren que entre sus autos comiencen a hablar, que por lo que he entendido existen ciertos proyectos que ya para autos autónomos requieren o planean que entre ellos conversen, ¿sí? Para mejorar seguramente la seguridad de los pasajeros y la eficiencia en lo que es el traslado, ¿no es cierto? O sea que tienen que trabajar sobre estas definiciones de gobierno, ¿sí? Mi otro objetivo, aparte de presentarles a ustedes un poquito de qué se trata el gobierno de datos, hacerles unas correlaciones bastante básicas, ¿sí? Era presentarles lo que es una definición de Chief Data Officer, ¿sí? Esto es una definición real, creo que lo saqué inclusive de un requerimiento de contratación por ahí, pero fíjense cómo esta figura, más allá de lo que dicen cada una de las líneas, esta figura de Chief Data Officer tiene que, o se requiere que consolide de alguna manera una experiencia, cierta capacidad o seniority, si se quiere, para hablar con el C-suite o con determinado nivel de dirección, cierto conocimiento del dominio y de industria sobre la cual va a estar trabajando, especialmente con el flavor que se le quiere dar a esta función de acuerdo a la necesidad que tiene la compañía para trabajar sobre los datos, y se requiere fundamentalmente esa visión o ese conocimiento híbrido entre cuestiones de tecnología, si querés, respecto a la administración de datos, a temas de data warehouse, de reporting, de entendimiento de la infraestructura, de aplicaciones o de tecnologías, con temas más del negocio, ¿no es cierto? De entender para qué el negocio quiere utilizar los datos, de entender temas de legales, de confidencialidad o de privacidad de datos, porque tiene que ver con todo eso el desarrollo de esta función. Y en ese sentido, la carrera de ciencia económica, inclusive a mí me parece que es uno de los casos que puede llevar en el futuro a asumir uno de estos roles nuevos en las organizaciones, ¿no es cierto? Por ahí me parece que me quedé con algún tema, pero lo que hoy las organizaciones, las empresas necesitan para adecuarse a esta nueva realidad digital, a esta nueva realidad desmaterial, es muchas veces trabajar en organizar su activo de datos para
tratar de sacarle el mayor valor posible. Y esa organización significa alguien o ciertos responsables y funciones que puedan orquestar cuestiones que ya existen, porque el tratamiento de datos existe desde el principio de los tiempos en las organizaciones, pero lo que se requiere es alguien que defina las reglas del juego para que todos actúen de una manera orquestada, ¿sí? Y que eso permita generar el mayor valor posible a la información con lo que dispone el negocio, y no solo eso, sino tener una estrategia también de crecimiento a nivel datos que fortalezca la estrategia de negocio de la empresa en la que se está incluyendo, se está embebiendo, se dice muchas veces, este tipo de funciones, ¿sí? Gobierno de datos, vuelvo a decirlo, es un tema bastante amplio. No quiero ya detallar mucho más en lo que son procesos o estructuras de gobierno. Hay para todos los gustos y sabores, inclusive hay empresas que desarrollan las funciones de gobierno sin tener un CDO, no es necesario de manera estricta, pero sí, para mi entender, es una figura que se está requiriendo cada vez más y facilita el entendimiento de que se deben realizar ciertas actividades de gobierno de datos y de información dentro de las empresas. Con lo cual, desde mi punto de vista, este requerimiento y esta nueva figura de CDO facilitó lo que es el conocimiento de las funciones de gobierno, más allá de las necesidades y de la realidad de la transformación digital, ¿sí? Si hay alguna pregunta respecto a esto, espero haber sido claro, y si existe alguna pregunta, estoy Bien. desde ya disponible, ¿sí? Gracias, Ariel. Pablo. Muchas gracias, Ariel, al resto de los expositores. Realmente presentaciones de excelencia. Nos quedó poco tiempo para hacer preguntas, pero seleccioné algunas de las tantas que nos fueron llegando por distintas vías y va a ser una para cada uno de los expositores. Y también tengo una para Ariel que me llegó, dice, ¿qué herramientas o recursos existen hoy a disposición de las empresas para proteger la confidencialidad de la información o datos? Bueno, el tema de la privacidad y confidencialidad se puede atacar de diferentes maneras, a nivel de políticas, a nivel de procesos y también a nivel de herramientas que pueden ayudar a proteger la información. Típicamente las empresas comienzan por hacer una capacitación a sus empleados, ¿sí? Respecto de cierta clasificación de la información, ¿sí? Información, por ejemplo, pública, que manejen, a diferenciarlas entre información confidencial o información altamente confidencial. Y para cada una de esas clasificaciones, por ahí comienza un poco el proceso, se le asigna ciertas restricciones en general, ¿sí? La información pública está claro que básicamente dentro de las empresas uno puede hacer lo que quiere en términos de, digamos, en términos de distribuirla o de procesarla o de almacenarla. En cambio, para información confidencial ya se empiezan a poner restricciones respecto de si se la puede almacenar o por cuánto tiempo se la puede almacenar, si se la puede distribuir. Muchas veces aquí se hace la diferenciación entre si se puede distribuir si internamente o con qué condiciones de manera interna dentro de la empresa, o a diferencia de qué se puede hacer con la información para distribuirla externamente o bajo qué condiciones, y si se la puede, como dije, almacenar o si se la tiene que borrar, ¿sí? Y los mismos requerimientos o las mismas condiciones aplican para información altamente confidencial. A nivel de herramientas, existen algunas herramientas que permiten, por ejemplo, bloquear ciertos correos que tengan catalogada cierta información confidencial o altamente confidencial, así como otras herramientas que permiten catalogar o clasificar la información de una manera más o menos automatizada, ¿sí? En general se le pide a los empleados que revaliden
una clasificación automática que pueda ser alguna herramienta, pero con la idea de que tengan el menor trabajo posible para lo que es esta clasificación. Esas cosas existen ya en el mercado, así que ayudan a mantener todo lo que es el tratamiento de confidencialidad de la información y obviamente respetar las regulaciones existentes como GDPR, lo que es la regulación europea o la ley de habeas data acá en Argentina. Bien, bueno, muchas gracias, Ariel.